Muy buenas tardes a todos, compañeros. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Ingrid Litzajaya Jiménez Jiménez y el día de hoy me toca exponerles o presentarles el tema de luxación de rótula. Vamos a hablar un poco sobre la anatomía de la rótula o patela. Como ya sabemos, pues este es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano y va a estar incluido en lo que es el tendón del cuádriceps. Se va a encontrar anterior a lo que es la superficie patelar del fémur y va a descansar sobre lo que es la superficie troclear en la región intercondylar de este fémur. Su función va a ser centralizar y potenciar la fuerza del músculo cuádriceps, que como ya sabemos, pues es el principal músculo extensor de la rodilla. Esta rótula o patela va a presentar una cara o una superficie anterior que va a ser convexa, en la cual vamos a poder observar que tiene una forma triangular y tiene una base o un borde superior, el cual pues va a servir de inserción para el músculo cuádriceps, inclusive para el tendón, y se va a continuar con lo que es el borde medial y el borde lateral de este hueso, que van a converger en lo que es el vértice de la rótula, que va a servir como sitio de inserción para lo que es el ligamento rotuliano. Este pues va a unir a lo que es la rótula con la tibia. También tiene una cara, una superficie posterior, que es una superficie articular, la cual va a ser lisa y va a estar cubierta de una capa de cartílago articular, pues muy gruesa. Como bien sabemos, pues el fémur se va a articular principalmente con lo que es la tibia, pero de manera anterior se va a articular con lo que es la rótula. Y pues esto va a formar lo que es la articulación femoropatelar o femororotuliana, como lo explica o como se menciona en algunas bibliografías. Eh, esta articulación le va a servir a la rótula pues para cambiar de posición cuando hacemos movimientos de flexión o de extensión. Por decirlo así, supongamos que esta es una extremidad que está en una posición de flexión. Aquí podemos observar que la rótula se encuentra en el surco intercondilio y está descendida. Sin embargo, si viéramos a esta extremidad en una posición de extensión, vemos como la rótula suele desplazarse hacia arriba, es decir, asciende. Existen algunos componentes que van a determinar lo que es la estabilidad y la función de esta articulación femoropatelar. La primera pues va a ser la forma de la tróclea. La tróclea, como ya vemos, va a ser un surco cóncavo sobre el que va a descansar la rótula y pues va a servir como un restrictor óseo. El segundo componente va a ser la alineación de la patela, que como tal va a estar afectada por una posición de genuvaro o genuvalgo. El genuvalgo es que las piernas están en posición de X y el genuvaro, las piernas van a estar en una posición como si fuera una O. Esto, pues, si ya vieron, esto es lo normal y esto no es normal y pues va a afectar a lo que es la alineación de la patela y por lo tanto va a afectar a la articulación femoropatelar. Y el tercer componente van a ser los tejidos blandos, entre los que se encuentran pues el ligamento patelofemoral, el patelotibial y el patelomeniscal. Entre ellos, pues uno de los más importantes es el patelofemoral medial, debido a que pues tiene gran relación con esta patología. Estos ligamentos pues van a servir como bandas de tensión que van a mantener o tratar de mantener a la patela en lo que es el surco intercondilio y que no se lateralice. Bueno, vamos a la definición. Vamos a definir a una luxación como una pérdida permanente de lo que es la relación entre dos superficies articulares. En este caso de la luxación de la rótula, pues va a haber la pérdida de esta relación entre lo que es la rótula y el fémur. Aquí pues la rótula se va a desencajar de su sitio y puede deberse o puede darse de manera espontánea o puede ser secundario a un traumatismo. A medida que
que la rótula se desplaza de manera lateral, pues puede llegar a haber un deterioro de los ligamentos y del cartílago e inclusive del hueso. Esta patología va a consistir en la dislocación de manera externa de la rótula desde lo que es la posición normal, de su posición normal en la articulación femoro-rotuliana, que va a traer como consecuencia que la rótula pues deje de estar alineada con el fémur. Algo importante que debemos mencionar en esta patología es que como tal la luxación de la rótula va a ser muy diferente a la luxación de la rodilla. Eso hay que tenerlo bastante claro, porque la luxación de la rodilla va a ser una patología mucho más grave que la luxación de la rótula, debido a que se ven comprometidos pues mucho más ligamentos de la rodilla e inclusive el paquete vascular popliteo. Bueno, hablando de la epidemiología, sabemos que va a ser una lesión frecuente en niños y adolescentes varones con una edad media de 15 a 16 años. Esto debido a que pues los niños y como tal los varones suelen practicar deportes más que una jovencita. Sin embargo, se menciona que es una lesión común en una población joven físicamente activa, ya sean hombres o mujeres, que practiquen deportes de contacto, es decir, que practiquen fútbol, básquetbol e inclusive que hagan gimnasia o practiquen ballet. Hay algunas personas que hacen ejercicio y suelen hacer desplantes o sentadillas profundas y pueden condicionar también a una luxación de rótula. Se menciona que es una lesión frecuente en mujeres debido a esta anatomía. Em, Hablándoles brevemente, sabemos que algunas mujeres tienen una cintura pélvica mucho más ancha que otras y esto va a condicionar a que haya un aumento del ángulo Q, que más adelante se los voy a mencionar qué es y cómo se mide. Y pues esto va a hacer que pues una mujer tenga mucho más riesgo de una luxación de rótula o lesiones en las rodillas debido a nuestra anatomía. Esta lesión se menciona que es infrecuente en ancianos, sin embargo, puede presentarse. No es que los ancianos estén exentos de presentarla, sin embargo, se menciona que no es porque ellos practiquen deportes de contacto, sino que más bien es debido a una alteración anatómica que se presentó mucho antes, pero nunca se les dio tratamiento. Esta patología tiene una incidencia de 30 a 70 casos por cada 100.000 niños y adolescentes, es decir, que no es tan frecuente. Sin embargo, debemos conocerla. Se menciona que es de manejo sencillo y que por lo general suelen tener reducciones espontáneas. Existen algunos factores que predisponen a las personas a sufrir de luxación de rótula. Por ejemplo, la edad. Ya vimos que pues es importante porque afecta sobre todo a una población joven, aunque pues las poblaciones de ancianos pues no están exentas de presentarla. Y pues a su vez otro factor predisponente es la práctica de deportes de contacto, es decir, fútbol, básquetbol, etcétera, las que ya les había mencionado antes. Otro factor predisponente, como ya se los estaba platicando, es que seamos mujer, ya que pues la pelvis femenina es mucho más, en algunas mujeres es más ancha y menos profunda que la del varón. Esto va a condicionar a que haya un aumento del geno valgo, es decir, que como para compensar que esta pelvis es más ancha, las rodillas tienden a irse más hacia lo medial, es decir, que puedan estar más juntas. Entonces, esta posición va a ocasionar que haya un aumento del ángulo Q, que es importante también para el diagnóstico de esta patología. Y otra condición es que pues las mujeres presentamos un fémur más corto o más pequeño que el de los hombres, entonces esto también condiciona al aumento del ángulo Q. Otro factor predisponente es que hay alteraciones anatómicas que predispongan que haya una luxación de rótula más frecuente, como por ejemplo
la patología de una patela alta, que hay una forma normal de lo que es la rótula, que hay hipoplasia del cóndilo lateral e incluso que hay hipermovilidad de la rótula. Otro factor es que hay una mala alineación del aparato extensor. Como ya les mencionaba, el gen valgo pues predispone a un mayor riesgo de luxación de la rótula debido a que cuando la extremidad hace un movimiento de extensión de manera casi inmediata, lo que es la rótula se va a lateralizar tratando de compensar esta posición. Entonces va a ser más riesgoso para que se presente una luxación. Y otro factor predisponente pues son los traumatismos, ya que pues si se lesiona de manera directa a lo que es la articulación femoropatelar, pues va a predisponer a que haya una luxación de rótula. Bueno, la fisiopatología no podemos definirla debido a que pues esta es una lesión que va a estar asociada a múltiples causas, es decir, que va a ser multifactorial y pues va a afectar tanto a lo que son los ligamentos, inclusive a veces a los huesos. Y puede verse pues a muchas cosas, ¿no? Entre ellas pues una hiperextensión de la rodilla, a un mecanismo directo sobre la rodilla flexionada, es decir, a un golpe, a un trauma, o a un cambio repentino en la dirección de la pierna. Por ejemplo, cuando nos resbalamos, pues hay un cambio muy brusco en lo que es la dirección de la pierna y podemos llegar a luxarnos. Se dice que la lesión más común pues va a ser la luxación lateral o externa de esta rótula. Y de manera general podemos decir que cualquier trauma que dañe o afecte a la articulación femoropatelar, ya sea que esté dada por un mecanismo directo o indirecto, va a ocasionar que haya movimientos rotacionales asociados a la contracción involuntaria o de manera inmediata del cuádriceps, lo que va a condicionarnos a que haya un daño en el ligamento patelofemoral medial, que es que ya sabemos que pues es el principal estabilizador de los tejidos blandos de la rótula y que pues lo que está haciendo es que la rótula pues no se salga del surco intercondilo. Entonces, al lesionarse este ligamento, pues la rótula va a poder desplazarse. Entonces, va a haber un desplazamiento lateral o externo de esta rótula provocando como tal la luxación. Y esta luxación pues nos va a llevar a lo que es la inestabilidad, la deformidad y el dolor, que son parte del cuadro clínico de esta patología. Hablando del cuadro clínico, pues el paciente va a presentar lo que es un dolor agudo, intenso en la parte anterior de la rodilla, igual va a presentar inestabilidad de la extremidad o de la rodilla, y esto a su vez pues nos va a condicionar a que haya una incapacidad funcional de movimiento, es decir, que pues el paciente o la persona no va a poder mantenerse de pie o va a poder caminar. Esto también va a condicionar a que haya edema y deformidad debido a un desplazamiento de la rótula lateral que va a ser muy visible, o sea, lo vamos a poder observar a simple vista. Y debido a este edema, a la deformidad y asociado al dolor intenso, pues va a hacer que nuestro paciente o la persona tenga una sensación de gravedad, es decir, va a ponerse nervioso, va a empezar a gritar, a, a, a presentar pues manifestaciones de que él siente que está comprometida de manera grave su extremidad, pero es algo normal. Hablando del diagnóstico, pues vamos a diagnosticar esta patología mediante lo que es la anamnesis y un examen físico, independientemente de que pues la rótula vuelva a su lugar, es decir, de que ya, ya se le haya hecho una reducción a esta luxación. En la anamnesis, pues vamos a preguntar sobre el mecanismo de las lesiones, es decir, qué es lo que estaba haciendo la persona o el paciente antes de sufrir la luxación, si tiene antecedentes de luxaciones de rótula en la familia, si es su primera luxación o si ya anteriormente ha presentado más luxaciones de rótula. Esto nos habla de recurrencia
Y pues el examen físico lo vamos a hacer mediante algunas maniobras, que es la maniobra de Fairbank, en el cual pues le vamos a pedir a nuestro paciente que esté en decúbito supino en lo que es la mesa de exploración y vamos a tratar de simular una luxación con nuestros dedos, lo que son el dedo pulgar y el dedo índice. Vamos a tratar de simular una luxación, es decir, vamos a llevar a la rótula hacia la parte externa, viendo si hay una tendencia a que vuelva a luxarse esa rótula. Posteriormente de esta valoración en una posición de extensión, vamos a valorarla pidiéndole a nuestro paciente que, que saque un poco su extremidad mm, por fuera de lo que es esta mesa de exploración. Igual vamos a tratar de simular una luxación, pero a la vez vamos a pedirle a nuestro paciente que haga un movimiento de flexión de su extremidad de la rodilla para que esté en un ángulo cerca como de 30 grados, así lo mencionaba la literatura. Y esta prueba va a ser positiva si el paciente hace que nosotros quitemos la mano, si presenta dolor, si nos pide que paremos o si tiene miedo incluso de que está sintiendo ya la sensación de que se va a volver a luxar la rótula. Entonces aquí podemos decir que es positiva. Otra maniobra que podemos utilizar es la maniobra de desplazamiento de rótula o maniobra de cepillo, en el cual pues igual va a estar el paciente en decúbito supino. Aquí pues nuestra palma va a presionar la mitad superior y la mitad inferior de la rótula. Vamos a hacer movimientos laterales y craniocaudales de la rótula. Y de manera normal o fisiológica vamos a ver que va a haber un desplazamiento que no va a doler, o sea que va a ser indoloro y pues va a ser bilateral de la rótula, que no debe presentar crepitación ni tendencia a la luxación de manera normal. Sin embargo, si se presenta crepitación y podemos sospechar de una condropatía o de artrosis retrorotuliana, y si hay un aumento del desplazamiento lateral o medial, indica que hay una laxitud ligamentosa, es decir, que puede haber una hipermovilidad de la rótula. Inclusive podemos llegar a pensar de una subluxación de rótula o que hay mayor tendencia a la movilización, a la luxación, perdón. Otra herramienta diagnóstica pues va a ser la radiografía simple en sus proyecciones antero, posterior y lateral. Inclusive algunas bibliografías mencionaban una proyección oblicua si es que sospechábamos fractura. Como tal, la proyección AP y la oblicua nos van bueno, vamos a poder observar si es que hay alguna fractura. Y de manera lateral, la proyección lateral nos va a hacer ver si la posición de la rótula es la correcta o si es que presentamos una rótula o una patela alta. A veces podemos llegar a utilizar lo que es la resonancia magnética o la tomografía computarizada en casos de que sospechemos que hay una lesión en el ligamento patelofemoral medial o en el tendón del cuádriceps. Y por último, otra herramienta diagnóstica va a ser la medición del ángulo Q, que va a ser importante. Bueno, hablando ya del ángulo Q, vamos a ver que este fue descrito por Bastrom en 1964 y este ángulo pues nos va a servir para detectar lo que es la presencia de una mala alineación en la articulación femoropatelar, en la cual vamos a trazar 3 puntos o vamos a tener en cuenta 3 puntos. El primero lo vamos a poner en la espina ilíaca anterior superior, el segundo en el centro de la rótula y el tercero en lo que es la tuberosidad anterior de la tibia. Y vamos a trazar 2 líneas. La primera línea va a ir desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el centro de la rótula y la segunda línea va a ir desde la tuberosidad anterior de la tibia y va a pasar por el centro de la rótula. La intersección de ambas líneas va a formar un ángulo y esto es lo que vamos a denominar ángulo Q. Se menciona
que el ángulo Q normal en un hombre va a ser de 15 grados con una desviación estándar de más menos 3, es decir, que puede llegar incluso hasta los 12 grados. Y en el sexo femenino, igual va a tener desviaciones estándar más menos 3, pero lo normal se considera a 16 grados. Este ángulo se mide mediante una herramienta denominada goniómetro, que es esta, que lo utilizan los ortopedistas para medir este ángulo. Y vamos a ver que un aumento o disminución de este va a repercutir pues, en la biomecánica del aparato extensor de la rodilla. Por ejemplo, si vemos que el ángulo Q es mucho menor que lo normal, podemos llegar a sospechar de una condromalacia e inclusive una patela alta. Pero si es mucho mayor este ángulo, podemos llegar a sospechar de que hay un genu valgo muy pronunciado, inclusive que hay una inestabilidad de lo que es la articulación femoropatelar, o que hay una disfunción más bien de esta articulación. Hablando del tratamiento, si vemos o si sabemos que es la primera luxación que sufre nuestro paciente, se va a dar un manejo conservador, obviamente cuando no esté asociada a una fractura. ¿Cómo vamos a saber si está asociada o no a una fractura? Pues en exposiciones pasadas, nuestros compañeros pues ya hablaron de una fractura de rótula o del fémur en la parte distal. Entonces ya sabemos que hay un cuadro clínico en particular de las fracturas y vamos a ver si está asociado o no dependiendo de si están presentes ese cuadro clínico de fracturas. Eh, Aquí vamos a ver que podemos dar o podemos realizar una reducción, una inmovilización, podemos mandar fisioterapia después y siempre vamos a dar manejo del dolor con AINES o analgésicos. Podemos dar desde diclofenaco, piroxicam o paracetamol dependiendo de qué tan grave sea la luxación. Pero siempre va a estar recomendado que se haga un análisis de manera individual en cada paciente para descartar que haya un riesgo de recurrencia debido a una alteración o a una anomalía anatómica. ¿Cómo se va a dar este manejo conservador? Pues mediante una reducción cerrada o manual. Algunas bibliografías, aquí hay una controversia porque algunas bibliografías mencionan que esta reducción cerrada no requiere anestesia. Sin embargo, hay otras que dicen que de ser posible debemos de dar AINES o analgésicos antes de realizar la maniobra de reducción para que pues el paciente presente menos dolor al realizarla o menos incomodidad. Sin embargo, pues va a depender de quien realice la reducción, bueno, de su decisión y de si es que se cuenta o no en el momento que se vaya a realizar esta maniobra con algún AINE o analgésico que pueda darse al paciente. Después de que, bueno, esta reducción, ¿cómo la vamos a hacer? Por lo general, cuando hay una luxación de la rótula, el paciente queda como con la extremidad en posición de flexión. Lo que vamos a hacer es tratar de llevar la extremidad a una posición de extensión. A la vez que vayamos haciendo la extensión de la extremidad, vamos a ir como empujando a la rótula con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice hacia la parte medial. Es decir, que vamos a tratar de llevarla a su posición normal hasta que pues ya esté en esa posición y ya como tal la extremidad puede estar en una posición de extensión. Después de realizar esta reducción, pues vamos a ver si la rótula es estable o inestable. Esto mediante las maniobras de Fairbank y de cepillo que ya les había mencionado anteriormente. Y vamos a tratar de flexionar y extender la rodilla para ver si vuelve a presentar una luxación o una tendencia a una nueva luxación. Por decir, si es estable, no se va a presentar esta tendencia. Y aquí
se menciona que simplemente vamos a envolver con una venda elástica la parte de la extremidad o de donde está la luxación, y posterior a eso pues se le va a indicar al paciente el uso de muletas durante 2 a 3 semanas, y si la rótula o la articulación es inestable, se le va a indicar que use un inmovilizador de rodilla durante 4 semanas no más. Aquí se menciona que podemos utilizar una férula, un entablillado, un cabestrillo, un fijador externo para la rodilla, e incluso algunas bibliografías mencionaban el uso de órtesis con la finalidad de pues mantener la reducción y que pues la extremidad quede en una posición de extensión siempre o el mayor tiempo posible. Después de que se inmoviliza la articulación o la rodilla, siempre se debe dar terapia analgésica y antiinflamatoria hasta que disminuya la inflamación y disminuya el dolor o desaparezca. Y también debemos de dar un monitoreo de la rehabilitación mediante la fisioterapia, es decir, lo vamos a canalizar con un fisioterapeuta, sí, lo vamos a mandar hacia un fisioterapeuta y ya ahí ellos van a decidir si se les da a los pacientes, pues que hagan algunos ejercicios para fortalecer los cuádriceps, si se les manda ejercicios de propiocepción para la rodilla, incluso en algunos casos llegan a dar pues una corrección postural, pero eso ya depende del fisioterapeuta. Eh, Algo que también nos indica el tratamiento es que debemos de dar reposo a nuestro paciente. Es decir, que pues vamos a detener las actividades que estaba realizando en ese mismo instante. Ya no le vamos a permitir realizar eh, esas actividades. Incluso, pues, si necesita ir al baño o algo similar, le debemos indicar que camine o use muletas. También la crioterapia está indicada. Aquí pues vamos a aplicar compresas de hielo sobre el área lesionada, colocando siempre una toalla sobre, bueno, entre lo que es el hielo y la piel, pues para que no haya una lesión. Aquí pues vamos a utilizar esta crioterapia durante 12 a 20 minutos aproximadamente. Luego vamos a retirar el hielo y vamos a esperar 40 minutos para volver a aplicar este hielo con el fin de reducir lo que es la inflamación. Algo también se menciona para reducir la inflamación va a ser la elevación de la extremidad que está lesionada. Cabe destacar que este tratamiento conservador no va a tener resultados muy buenos en lo que son las luxaciones recurrentes o crónicas, en las cuales pues se les va a indicar un tratamiento quirúrgico. Y este pues debe dirigirse solamente a procedimientos de lo que son las partes blandas, y en los niños o jóvenes siempre vamos a tener en cuenta que debemos respetar los cartílagos del crecimiento. El tratamiento quirúrgico, pues como tal, va a estar encaminado a corregir los factores que sean la causa de que haya una posición anormal de la rótula. En muchos casos vamos a utilizar lo que es la cirugía abierta, y dependiendo de la causa de esta posición anómala de la rótula, pues vamos a utilizar diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos, como por ejemplo la reconstrucción del ligamento patelofemoral, siempre y cuando pues eh, por clínica o por estudios de imagen revele que haya insuficiencia de este ligamento o que esté roto o desgarrado. También la medialización y distalización de la tuberosidad tibial anterior por un desplazamiento del tendón rotuliano. Otro tratamiento es que haya una reconstrucción de lo que es el surco troclear mediante una trocleoplastía. Eh, Mediante una osteotomía podemos llegar a ajustar el eje de la pierna. Mediante una pateloplastía, perdón, podemos corregir lo que es una patología de patela alta. E inclusive se pueden llegar a mencionar en la bibliografía que que puede utilizarse lo que es la prótesis de rodilla en casos de que haya una hipermovilidad rotuliana que sea muy anormal. El tiempo de recuperación de estos tratamientos quirúrgicos varía, pero por lo general va de 3 a 6 meses aproximadamente,
Y siempre después de cualquier tratamiento quirúrgico debemos dar inmovilización durante un periodo de 6 a 8 semanas. Las indicaciones para usar o indicar un tratamiento quirúrgico van a ser varias, entre ellas pues, que haya presencia de la fractura del extremo distal del fémur o que haya fractura del cóndilo femoral lateral, que haya un desgarro sustancial de los estabilizadores mediales de la rótula, es decir, una lesión en lo que es el ligamento patelofemoral medial, que haya una subluxación lateral de la rodilla afectada, que haya presencia de una segunda luxación, porque esto ya nos estaría hablando de recurrencia o de luxaciones crónicas, que como tal, pues el paciente no haya mejorado con el tratamiento de rehabilitación y pues en pacientes que sean atletas de alto rendimiento, pues puede indicarse el tratamiento quirúrgico. Algunas de las complicaciones que se mencionan, pues va a ser el riesgo de recurrencia o luxaciones crónicas, ya que se dice que eh, un paciente que presenta una luxación a una temprana edad, pues tiene mayor riesgo de seguir presentando más luxaciones a lo largo de su vida, pero también este riesgo de recurrencia está asociado a anomalías anatómicas que pueda presentar el paciente. Otra complicación es la fractura del extremo distal del fémur o también del cóndilo lateral de este fémur, debido a que, como tal, si hay un trauma, ese trauma va a causar que esa energía pueda lesionar a lo que es el cartílago articular de la rótula, y a su vez pues esa energía también se transmite hacia lo que es el fémur, que ya vimos aquí, lo que puede provocar pues que haya una fractura de ese extremo distal o del cóndilo lateral. Otra complicación es las infecciones. Ya sabemos que cualquier lesión puede llegar a infectarse, pero es más frecuente que haya mayor riesgo de infección si la luxación se trató con un tratamiento, bueno, si se le dio un tratamiento quirúrgico en el cual pues haya una cirugía abierta, pues va a haber mayor riesgo de infección. Otra complicación va a ser la rigidez y la atrofia muscular. Esto debido a que en algunos casos en donde haya una rótula inestable, ya les había mencionado que se le va a dar inmovilización a la extremidad, pero no debe ser mayor a las 4 semanas. En algunos casos, em, se suele dar una inmovilización prolongada y esto es malo, debido a que, como sabemos, pues las partes de nuestro cuerpo que no se llegan a utilizar pueden llegar a atrofiarse y esa atrofia muscular a su vez pues va a provocar rigidez y va a haber pues mayor complicación porque no se va a sanar de manera correcta esa articulación ni en un tiempo pues estable ni que sea lo normal, e inclusive puede llegar a ser esta rigidez o esta atrofia muscular puede llegar a ser permanente en ancianos. Entonces debemos tener particular cuidado de no inmovilizar por un tiempo mayor de 4 semanas a los ancianos, siempre y cuando no se les dé un tratamiento quirúrgico. Obviamente, como ya les había mencionado, en el tratamiento quirúrgico, después de ese, se les da una inmovilización de por lo menos de 6 a 8 semanas. Pero si es una luxación inestable, pero que sea la primera, eh, no debe de inmovilizarse por más de 4 semanas. Otra complicación son las osteoartrosis, ya que muchos pacientes pues presentan luxaciones recurrentes, pero pues la primera suelen tener mucho dolor y las que le siguen ya no presentan tanto dolor. Y como la mayoría se reduce de manera espontánea o con el tiempo, muchas veces las personas ya no van a un médico a ver cuál es la causa de que se esté luxando esta rótula de manera frecuente. Sin embargo, bueno, ellos ya lo ven como algo normal y pueden vivir con ello, no les causa mucha complicación. Sin embargo, pues estas lesiones a la larga pues se van a ir acumulando
y pueden llegar a causar osteoartrosis. Y ya por último, hablando del pronóstico, pues sabemos que con una terapia oportuna, pues el pronóstico de este tipo de lesión pues va a ser favorable, pero este pronóstico también va a depender de lo que es el inicio del tratamiento, es decir, si el tratamiento se da de manera rápida y oportuna, pues va a tener un pronóstico más favorable y mejor que uno que se da de manera tardía. Y pues también va a depender del tiempo de inmovilización, que ya sabemos que pues no debe ser mayor a 4 semanas por el riesgo de rigidez o de atrofia muscular. La bibliografía nos menciona que la recuperación completa de esta rótula o de esta luxación puede variar o puede estar dada en un lapso de 6 meses hasta un año, pero pues varía dependiendo de cada persona. Sin embargo, pues como ya lo mencionaba, el pronóstico va a depender del inicio del tratamiento y si el inicio es tardío, pues esta probabilidad de que se recupere de manera completa en un lapso de 6 meses a un año, pues va a disminuir. Inclusive puede prolongarse esta recuperación o puede que no se dé una recuperación completa y pueda llegar a causar nuevas luxaciones y complicaciones más graves. Y bueno, se menciona también que el peor pronóstico de esta lesión se va a dar en pacientes que tengan una patela alta, una patología de rótula elevada, que tengan una rodillas en genu varu y o que estén en una posición de genu recurvatum, es decir, en una hiperextensión de las rodillas o de la extremidad, es decir, que no se van a ver así, sino se van a ver como con una curvatura, así. Y en pacientes que tengan luxaciones recidivantes o de repetición, es decir, que haya luxaciones crónicas que no hayan sido tratadas en su momento de manera oportuna. Entonces, esto, dependiendo de todo esto, nos va a decir si el pronóstico es favorable o desfavorable para nuestro paciente. Sin embargo, la mayoría de las luxaciones de rótula tienen un pronóstico favorable si se tratan de manera adecuada. Bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Si hay alguna duda o comentario acerca de la presentación, pues estoy al pendiente de sus comentarios. Aquí también les dejo la bibliografía que consulté para la realización de esta presentación. Y bueno, espero que tengan buena tarde a todos. Gracias.